Iglesia Nacional Presbiteriana Cordero de Dios, Coyoacán, Ciudad de México. Hoy, como le hemos estado anunciando, vamos a empezar una nueva serie de predicaciones basada en el libro de Eclesiastés. Esta serie tiene por título Cuando la vida no funciona. El libro de Eclesiastés es un libro bastante interesante. No sé si alguien de aquí ya lo ha leído antes. Es un libro bastante interesante. Algunos tal vez hasta le tienen un poco de miedo porque si me sumerjo ahí voy a terminar muy depre o voy a tener más triste de lo que yo quería. Yo quería hallar esperanza en Eclesiastés y parece que terminaron a apagar lo último que me quedaba en mi corazón. Pero no. El texto, vamos a darnos cuenta que este libro nos apunta al Evangelio también de Cristo, de una manera muy, muy particular. El Evangelio en el libro de Eclesiastés. Entonces les invito a que si lo quieren tener ahí en sus Biblias a la mano, abran, vamos a ir al capítulo 1 en el libro de Eclesiastés. Capítulo 1, versículos del 1 al 3. Y vamos a ir de los versículos del 12 también al 13, de los capítulos 13, de los versículos 13 al 14. Esta es la palabra de nuestro Dios. La palabra de Dios dice: estas son las palabras del maestro, hijo de David, rey en Jerusalén. Lo más absurdo del absurdo, dice el maestro: ¿qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en esta vida? El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún la realizada en secreto. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por la bendición de poder estar aquí de una manera tan libre, sin restricción en nuestro país, para escuchar y estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos des un deseo profundo de encontrar y conocer las maravillas de tu ley, que podamos desear con todo nuestro corazón lo que tú deseas. Y ayúdanos, Señor, a crecer en santidad, a crecer en tu gracia, a poder descubrir, Señor, algo de nosotros para arrepentirnos y descubrir algo más de ti, Señor, para asombrarnos. Gracias, Padre. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando iba en la universidad, uno de los maestros tuvo la grandiosa idea, la mejor idea de ponernos a leer una novela de un autor llamado Jean-Paul Sartre. No sé si la conozcas, La náusea, ¿sí? Conocida como La náusea, y esta explica la vida de un hombre llamado Antoine Roquetin, que al darse cuenta de su existencia, se da cuenta que su vida no tiene sentido. Y entre más y más se desarrolla su vida, menos tiene sentido su vida. Es como cuando tú te levantas en las mañanas, vas a la escuela, vas al trabajo, vas al gimnasio, después tienes que ir nuevamente moverte en el carro, ir y regresar, o ir en el transporte tan caótico en el cual tenemos ahorita. Regresas a tu casa, te descansas, te bañas, te duermes, y el mismo día, al día siguiente lo mismo. Y al día siguiente lo mismo, y al día siguiente lo mismo. Estás como en un bucle del tiempo esclavizado. Eso es lo que llama Jean-Paul Sartre, esa conciencia, saber de eso. Ser consciente de eso es la náusea de la vida. ¿Y cuál es el sentido de lo que tú y yo hacemos? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Parece ser que el libro de Eclesiastés, sí, el libro de Eclesiastés parece que llega a las mismas conclusiones. Es más, hagamos este ejercicio. Voy a leerles unas frases de este libro, de La náusea, y también voy a leer al mismo tiempo unas frases que encontramos en el libro de Eclesiastés. Y vas a ver si no se parecen. Ayuda, el reto para ti ahorita es: distingue cuál es este libro de Sartre y cuál es el libro de Eclesiastés. Escucha: todo lo que existe nace sin razón,
se prolonga por debilidad y muere por casualidad. Me es imposible pensar en nada sin que inmediatamente me parezca una cosa asquerosa. Y declaré que los muertos que ya habían muerto son más felices que los vivos que aún viven. Aborrecí entonces la vida, pues todo cuando se hace en ella me resultaba repugnante. Realmente todo es absurdo, es correr tras el viento. Francamente, mientras más sabiduría, más problemas. Mientras más se sabe, más se sufre. Mi lugar no se halla en ninguna parte, estoy de más. Son dos libros diferentes. ¿Pudiste ver cuál es cuál? ¿Qué te pareció? ¿Pudiste diferenciarlo? Ahora, no quiero que pienses que la sabiduría de la Biblia está al mismo nivel o emula la sabiduría de un existencialista ateo. No es así. Sino que esto nos ayuda a ver que dentro de nosotros hay una necesidad natural muy grande de saber qué sentido tiene la vida. ¿Qué sentido tiene la vida? Esto que hago hoy, esto que hago repetidamente a veces, ¿vale la pena? ¿Vale la pena todo esto? Este es el título de nuestra prédica de hoy. ¿Vale la pena todo esto? Y lo vamos a ver y desarrollar a la luz de 2 puntos. 1, ¿vale la pena todo esto? Sin Dios, la existencia, punto número 1, es absurda. Y punto número 2, con Dios, la existencia es sublime. ¿Vale la pena todo esto? Punto número 1, sin Dios, la existencia es absurda. Y punto número 2, 1 y 2, con Dios, la existencia es sublime. Veamos el primer punto. No, agarra aquí. ¿Qué sentido tiene esto? No? ¿Qué sentido tiene tener un control? Punto número 1, sin Dios. Estas son las palabras del maestro, hijo de David, rey en Jerusalén. Así comienza el libro de Eclesiastés, presentándonos al autor. Y no cabe duda que el autor que nos escribe este texto es el rey Salomón. ¿Sí? Salomón era hijo del rey David, rey de Jerusalén también. Y aunque es verdad que David tuvo otros hijos, el mismo texto de Eclesiastés nos da mucha evidencia de que es Salomón quien escribe este texto. Versículo 9 del capítulo 12. Además de ser sabio, el maestro impartió conocimientos a la gente, ponderó, investigó y ordenó muchísimos proverbios. Podemos ver que también Salomón es autor de algunos de los proverbios que podemos ver en el libro de los proverbios, y también Eclesiastés es parte de su sabiduría. Entonces, es importante, iglesia, amigos, saber quién es el autor de este libro. ¿Sabes por qué? Porque si sabemos quién es este autor, podemos ver también sus intenciones y también ver su experiencia. Este hombre, ¿cómo era conocido? ¿Sabes? ¿Recuerdas? Como el hombre más sabio de todos los tiempos. Vemos que en Primera de Reyes 3, Dios le dice a Salomón, pídeme lo que quieras. Literal dice, lo que quieras en este momento, pídemelo, yo te lo voy a dar. ¿Y qué fue lo que le pidió Salomón a Dios? Dame sabiduría para gobernar a tu pueblo, para que gobierne bien. Dame sabiduría. Y Salomón podemos ver en la historia que es la época de oro de Israel. Gracias a que Dios le da esa sabiduría, él construye el templo, uno de los templos más famosos, que venían incluso de otros reyes venían a visitarlo. Su fama se extendió entre el mundo antiguo. Es por eso que sus palabras son valiosas para ti y para mí. Esta información vale millones, pero no nos damos cuenta. Esta información es valiosa. Si quieres saber qué se siente estar en la cúspide de todo el mundo, quieres saber qué se siente ser el más poderoso de la tierra, quieres saber
¿Qué se siente ser el más amado, conseguir lo que tanto has deseado y más? Salomón lo experimentó. Él lo conoce. ¿Quieres saber qué significa o qué pasa cuando pruebas de todo? Cuando pruebas de todo y más de lo que llegaste a pensar lo tienes. Aquí está, en este texto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Sin embargo, la Biblia también nos muestra que Salomón se alejó de Dios. ¿Qué es lo que hizo Salomón? Salomón abandona a Dios para seguir sus propios intereses. Y la Biblia nos muestra que tuvo alrededor de 700 esposas y 300 concubinas, 1000 mujeres, para poder, como una estrategia política, para poder estar bien con las naciones de alrededor. Y lo que hizo Salomón fue, al final, abrazar a estos dioses, los dioses de sus mujeres, y rechazar al Dios que le dio la sabiduría, que lo llevó a la cúspide. ¿Por qué menciono esto? ¿Por qué les hablo mucho de Salomón? ¿Sí? Porque es necesario entender quién es este autor. Nos muestra, uno, que sí, fue el hombre más sabio, pero también Salomón es como tú y como yo, pecador, que también tuvo altibajos, como tú y como yo hemos tenido altibajos en la vida. Que también nos muestra la historia bíblica que Salomón también la regó bien duro, durísimo. Y de todas estas experiencias, lo que nos llama la atención, o lo que a mí me llama la atención, es que Dios, de todas estas experiencias, produce un libro. De todas estas experiencias, buenas, malas, nace un libro de sabiduría para ti y para mí. Un libro de sabiduría para ti y para mí, que a veces sentimos que la vida no funciona. Para ti y para mí, un libro de sabiduría que a veces hemos tenido altibajos en la vida. Un libro para ti y para mí que le hemos regado también durísimo en la vida. Y a veces pensamos que en nuestra vida Dios no puede producir nada de ahí. Pero Salomón, el libro de Eclesiastés, su historia detrás nos muestra el Evangelio. Que aún en nuestros altibajos, Dios sigue obrando. Es por eso que este libro no se debe de leer como si alguien desde su superioridad moral nos estuviera enseñando. A ver, ustedes son los alumnos, yo soy el maestro, yo ya sé todo lo que es la vida. Siéntate, escucha y calla. Eso no es la intención de Salomón. No es alguien que te dice, mira, yo ya he probado de todo, yo sé lo que es tenerlo todo. Así que escucha y calla. No. Salomón nos escribe este libro porque él ha probado todo. Dice, yo sé lo que es estar cansado de lo mismo. Yo he pasado por ahí. Yo sé lo que es tener todo y sentirte vacío. Y quiero evitar que caigas ahí. Quiero evitarte todo ese sufrimiento que yo ya pasé. Entonces, esa es la historia del Evangelio detrás de Eclesiastés. Esta es la historia detrás de Eclesiastés. ¿Y qué es lo primero que va a decirnos Salomón a ti y a mí? ¿Qué es esto tan valioso? ¿Qué es esto que vale millones? ¿Estás listo para escuchar? ¿Estás listo? Versículo 2. Lo más absurdo del absurdo, dice el maestro. Lo más absurdo del absurdo. Todo es un absurdo. ¿Qué pasó? ¿Esta es la sabiduría que vale millones? Ya me agüité, ya mejor vámonos por un elote aquí en Coyoacán, ¿no? Dame una oportunidad para explicarte esta parte, ¿no? Y cómo esto, aunque se parece que nos va a
hundir, nos da esperanza. ¿Sí? Si tú ves aquí, ¿cuál es la palabra que más se repite? Absurdo. La Reina Valera usa otra palabra. ¿Cuál es? Vanidad, ¿verdad? Usa la palabra vanidad. Y esta palabra en el original, ¿sí?, en el hebreo, es la palabra Hebel. ¿Qué significa? Viento, humo, neblina. Si tú quisieras intentar tomar el humo de tu taza de café, lo puedes hacer. Si tú quisieras tomar el humo de la olla de los tamales de la señora de aquí a la vuelta, lo puedes agarrar y lo puedes tomar. Se escapa de nuestras manos, porque así es el humo. Nadie lo puede agarrar. ¿Sí? Se te va a ir de entre las manos. No se puede tomar el humo. Y Salomón nos está diciendo esta ilustración para comentarnos que la vida es como humo. Nunca está clara. A veces es confusa, ¿no? No puedes controlarla. Es como una moneda al aire. La vida es así, ¿cierto? ¿Lo has experimentado? Pero a mí lo que me llama la atención es que Salomón redobla la apuesta en este pasaje. Y no solo dice algunas cosas mostrando que algunas cosas son vanidad, ¿no? ¿Qué dice? Todo en esta vida es absurdo. No solo algunas cosas, dice, todo es un absurdo, todo es vanidad. Y este es un hebraísmo que usa la repetición para aumentar la fuerza de esta frase, de que todo es vanidad. No hay nada en esta vida, nadie puede presumir de que ha alcanzado en este punto la cúspide de la seguridad financiera. Es humo. Nadie puede decir que ha alcanzado una seguridad familiar. Nadie puede decir que ha asegurado su educación profesional. Nadie puede asegurar el éxito profesional. No se puede, porque todo es Hebel. Un día estás acá y un día estás acá. Otro día estás acá como Salomón y otro día estás acá, rendido, derrotado. Y esto no es porque Dios creó un mundo donde todo es vanidad, donde el propósito es la banalidad. No, me gusta cómo lo dice Jameson en su comentario. Dice lo siguiente: la repetición aumenta la fuerza. Todo en hebreo, el todo sin excepción, a saber, las cosas terrenas, vanidad no en sí mismas, pues Dios nada hace en vano, sino vanas también a causa de la vanidad, a las que fueron sujetadas por la caída. ¿Qué significa esto? En la escuela dominical nosotros hablábamos, no sé si has ido a la escuela dominical en la mañana en Romanos, estamos viendo el libro de Romanos, y hablábamos hace poco que, yo les comentaba a los hermanos que hablábamos hace poco que mi esposa y yo llegaba a un punto en donde ya estábamos cayendo en un pesimismo, en una frustración, ¿no? Ya nos frustraba desde tan solo ir por un helado a hacer un trámite en el banco. Siempre pensamos, algo va a pasar, algo se va a atravesar, ¿no? Y pasaba, y pasaba, ¿no? ¿No? Pasaba. Y empezamos a caer en un pesimismo, en una amargura, porque en nuestra mente pensábamos que la vida tiene que ser agradable siempre, ¿no? ¿No te ha pasado eso? ¿Tú crees que las cosas cuando salen como tienen que salir, eso es lo natural? Eso es lo normal. Pero Eclesiastés nos dice sin rodeos, todo es vanidad. No porque Dios lo creó así, sino que a causa del pecado vivimos en un mundo trágico. Vivimos en un mundo trágico. Tim Chester lo dice de esta manera:
quién sabe, no está aquí, pero los voy a leer, lo que dice Tim Keller. Cuando las cosas salen bien, los cristianos nunca dicen, por supuesto, así es como debería de ser. Más bien, alaban a Dios por eso. Así que los cristianos pueden ser optimistas sin tener una perspectiva sentimental y poco realista de la vida. Si las cosas salen bien, no es porque eso es lo natural. Si las cosas salen mal, es porque eso es lo que debería de naturalmente pasar, porque vivimos en un mundo caído. Algo siempre se va a atravesar porque vivimos en un mundo caído, porque todo es vanidad. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Vivir, como dice Tim Keller, vivir con esta idea optimista de que todo tiene que pasar de la manera en que yo quiero que pase, es una perspectiva poco realista, nada bíblica. Algo va a pasar porque vivimos en un mundo caído. No hay seguridad porque vivimos en un mundo caído. Esa es la realidad. Algo va a pasar porque tú también estás caído. Aunque las cosas salgan bien, de alguna manera nosotros también las echamos a perder. Porque vivimos en un mundo caído. Tú estás caído. Todo es vanidad. Entonces, Eclesiastés pone nuestros pies en la tierra y evita que cuando lleguen las tragedias de la vida no nos tomen por sorpresa. No digamos así como mi esposa y yo, ¿por qué pasa esto? ¿Ahora qué hicimos? Vanidad. Que no nos asombremos, al contrario, Eclesiastés, el libro de Eclesiastés nos advierte de lo vano que es poner tu esperanza en algo poco realista. Ahora, no podemos separar en la Biblia la idea de vanidad con el siguiente versículo. Ahora sí, Eclesiastés, versículo número 3, dice, ¿qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en esta vida? Aquí la NBI omite una palabra, una frase muy importante. ¿Cuál es? La Reina Valera así lo dice. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo de qué? Debajo del sol. La palabra vanidad es una palabra que vas a estar viendo constantemente en el libro de Eclesiastés. Pero también esta palabra debajo del sol es otra palabra que va a estar constantemente en el libro de Eclesiastés. Y Salomón nos dice que todo es vanidad, no solo porque este mundo está afectado por el pecado, sino porque todo estilo de vida debajo del sol, sin Dios, es una vida vacía. Eso es lo que significa debajo del sol. Una vida sin Dios es una vida sin sentido. Es una vida vacía. Es una vida vana. Derek Thomas lo menciona de la siguiente manera: la vida bajo el sol es la forma en que el predicador habla de una vida que se vive solo a lo largo de los horizontes de este mundo. No mira por encima de los cielos. No mira a las realidades últimas que están más allá de esta realidad terrenal. Es una vida vivida aparte de Dios. Cuando tú quieres vivir una vida sin Dios, sí o sí vas a caer en el sinsentido, sin propósito, sin rumbo. Esa es la vida debajo del sol. En otras predicaciones yo he compartido sobre no sé si conozcas, un científico llamado Richard Dawkins. Él es un biólogo evolutivo, un ateo militante, pero me llama la atención sobre lo que concluye de la vida al tener un enfoque de la vida sin Dios. ¿Cómo concluye él? Dice esto: el universo que observamos tiene precisamente las propiedades que uno esperaría. Sí, en el fondo no hay un diseño ni un propósito, ni mal ni bien, nada excepto indiferencia y misericordia. Dawkins dice: debajo del sol no hay propósito, no hay mal, no hay bien, solo vacío.
Ojo, Eclesiastés no está afirmando esta visión como la correcta, la visión correcta de la vida, sino que esa es la visión a la que estamos determinados a llegar sin Dios. Indiferencia, inmisericordia, como dice Richard Dawkins. Destinados al final sin propósito, destinados a la entropía, a la explosión del universo sin sentido. Esa es la visión sin Dios. Con los adolescentes tuvimos una clase, estuvo bastante interesante, porque estábamos hablando, el tema era acerca de si la moral o los mandamientos era una mera opinión. Empezamos a leer los 10 mandamientos y decíamos, ¿qué creen que esto es una opinión? Es como que no matarás, es a consideración de cada persona, no mentirás, queda a consideración de las personas. Y a algunos les decíamos, copiar en un examen es malo. Depende, decían algunos, ¿verdad? Esta opinión, y vimos que obviamente no. Pero yo les compartía la historia. A veces últimamente me he metido a TikTok, ¿no? Y empiezo a debatir ahí con algunos ateos, y los adolescentes me regañaron, ¿no? Que por qué, no, que te van a secuestrar, que te van a clonar tu voz y demás. Digo, no, es que no muestro mi cara, ¿verdad? Y le decían, Azul, quítale el TikTok a Fer ya, ¿no? Entonces, pero me llamó la atención porque en una plática con alguno de ellos, yo le decía a esta persona que la moral no es subjetiva, es objetiva, ¿verdad? Y ellos decían, no, la moral es subjetiva porque son acuerdos sociales. Cada sociedad determina qué es lo bueno y qué es lo malo. Y yo le dije, oye, pero ese es un camino muy peligroso. Porque si al final la sociedad determina qué es lo correcto, qué es lo mejor, podemos llegar a sociedades como lo que pasó en la Alemania nacionalsocialista, en donde ellos consideraron que lo correcto era meter a niños y a mujeres en una cámara de gas hasta asfixiarlos. Y estaban de acuerdo. Y la persona me contestó, pues no estaban del todo equivocados. No estaban del todo equivocados. Y yo me quedé, ¿cómo que no estaban del todo equivocados? ¿Para ti es funcional eso? Sí, es funcional. Fue funcional lo que pasó ahí. Y dije, wow, ¿no? Wow. Entonces, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa debajo del sol, sin Dios. Sin Dios, debajo del sol, las personas son herramientas. Debajo del sol son medios que sirven para un fin. Debajo del sol no existe lo malo ni lo bueno, solo lo que es funcional para cada quien. Ahora, esto no solo le pasa a las personas sin Dios, a ti y a mí nos puede pasar también. ¿Cómo ves a tu familia? Pregunta, ¿cómo ves a tu familia hoy? ¿Ves a tu matrimonio como una relación que te absorbe, que te asfixia? ¿Te sientes esclavo de tus hijos? ¿Te sientes esclavo de tu familia? ¿Todo se volvió vacío con ellos? Probablemente has caído en la náusea, como lo dice Sartre, o como lo dice Salomón. Has caído en la vanidad. Si caes en el sinsentido en estas áreas de tu vida. Pregunta, ¿cómo ves a tus empleados? ¿Crees que son simples herramientas que están ahí para cumplir metas medibles? Vanidad. ¿Cómo ves tu trabajo? ¿Sientes que estás en una rueda de hámster y que no tienes ningún lugar a donde ir? Sientes que no avanzas en tu trabajo. Te sientes esclavo de tu profesión, te sientes esclavo de tus estudios. Ya no le ves sentido a esto que estudias, ya no le ves sentido a ese trabajo. Probablemente has construido una vida aparte de Dios.
para verlo así. Por eso te sientes vacío. Derek Thomas dice lo siguiente: buscas significado en algo en esta vida, bajo el sol, aparte de Dios, nunca lo encontrarás. Ningún esfuerzo, ninguna búsqueda obtenida, ninguna posesión poseída bajo el sol. La que sigue, por favor. Eso es lo que nos dice el autor de Eclesiastés. Eso es lo que el predicador te dice hoy. Nada puede darte significado. Nada puede darte importancia y propósito en esta vida sin Dios. Entonces, ¿vale la pena todo esto? Sin Dios, nada vale la pena. Sin Dios, nada vale la pena. Y hemos visto ejemplos en donde este enfoque, un enfoque mal planteado, un enfoque idealista del mundo, un enfoque sin una vida sin Dios, es desastroso. Por eso, el libro de Eclesiastés concluye con lo siguiente. Punto 2. Punto 2, por favor. El fin del discurso de Eclesiastés dice: el fin del discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Encubierta, sea buena o sea mala. ¿Qué sigue, por favor? La anterior, es que no agarra este. ¿Sí? Ok. ¿Pueden poner el versículo anterior, de favor? Les voy a leer lo que dice Eclesiastés 12, del 13 al 14, que está aquí completo. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Parece ser que en una primera línea este texto nos dice: bueno, para tener una vida que vale la pena es necesario hacer una serie de cosas. Obedece los mandamientos de Dios, sujétate a Dios, tenle temor a Dios, que tiene que ver con una actitud reverente a Dios, de respeto a Dios. Y solo así ya estás del otro lado. Parece que eso dice el texto, pero no es así. ¿Sabes por qué? Porque Salomón menciona todas estas cosas porque solamente tú las puedes hacer al nacer de nuevo. Solamente tú puedes hacer todas estas cosas, el obedecer a Dios, si tienes una relación con Él. No hay más. Una relación profunda con Él. Cada vez que te sientes vacío, cada vez que has pensado que no vale la pena lo que haces, cada vez que hay altibajos en tu vida, son señales de que tu más grande necesidad no es un mejor trabajo. Tu más grande necesidad no son más ingresos, no es una familia más unida, ni siquiera más religión en tu vida. Es más, Dios nos puede dar eso. Y a veces nos los ha dado para que tú te des cuenta que eso no es lo que realmente necesitabas. Para que tú te des cuenta que eso no te va a llenar. Lo que buscas, lo que corres detrás de eso, nunca te va a llenar. Porque tu corazón, mi corazón, es un vacío sin fondo. No nos da náuseas la vida porque no le hayamos sentido. No nos da náuseas la vida por eso. Nos da náuseas la vida porque queremos llenarnos de todo sin Dios. Y Dios sabe que somos un vacío sin fondo. Dios sabe que la única manera de llenar ese vacío, ¿sabes cómo es? Es con Él. Es con Él.
Juan 10:10 dice lo siguiente: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús viene y nos dice: lo que buscas no está en alguien, está en mí. El vacío que sientes no es una falla de diseño en ti, es una evidencia de que fuiste creado para tener comunión con Dios, el Creador. Eso es lo que realmente necesitas. Por eso el texto nos dice: yo he venido para que ya nunca más vuelvas a estar vacío. El Hijo de Dios, el Todopoderoso, se encarnó, vino a llenar el vacío que tú no puedes llenar. Porque solamente lo que tú quieres hacer al querer llenarte es traer muerte a tu vida. Pero Dios, ante tu vacío, lo que hace es morir para que tú tengas vida. El costo para que tú estés lleno, y no solo lleno, dice que en abundancia, es la sangre de Cristo a tu favor, para el perdón de tus pecados. Y esto es lo asombroso del Evangelio. Cristo no solamente vino a darle propósito a tus días, vino a darle vida, vino a darte vida cuando estabas muerto. No vino solamente a mejorar tu historia, vino a rescatarla. No vino solamente a ayudarte a soportar la existencia, vino a reconciliarte con Dios para la eternidad. Jesús, el Hijo de Dios viviente, entró a la historia para darle sentido a tu historia. El Hijo de Dios viviente entró a la historia para darle sentido a tu historia. Nuestro corazón es demasiado grande para ser satisfecho por cosas pequeñas de este mundo. El dinero es demasiado pequeño para nuestro corazón. El éxito es demasiado pequeño para nuestros placeres. Los placeres de la vida son demasiado pequeños para nuestro corazón. Las relaciones son demasiado pequeñas para nuestro corazón. Pero solo Dios es suficientemente grande para llenar el corazón que Él mismo creó. No sé si tú conozcas a un hombre llamado Francis Collins. Francis Collins es uno de los científicos más importantes del mundo. Él es el padre del genoma humano. Y él era ateo. Como médico, él veía constantemente el sufrimiento en los hospitales. Personas que se enfermaban gravemente, personas que les quedaba poco tiempo de vida ahí en el hospital. Pero lo que él le impactó tanto es ver a personas que, en lugar de estar amargadas en el hospital, personas que en lugar de estar derrotadas en el hospital, estas personas creían en Dios y se veían más levantados que el mismo Francis Collins. Él impactaba eso. Él habló con una mujer y esta mujer le habló de su fe en Cristo ahí en el hospital. Y al escucharla, le impactó tanto su testimonio. Y esta mujer le dijo: doctor, usted escucha mis creencias, pero usted, ¿qué hay de usted? ¿En qué cree? Francis Collins quedó impactado. Después de ser un ateo con dudas, el querer buscar sentido en su preparación intelectual, el querer buscar sentido en los estudios, el querer buscar sentido en un trabajo profesional, y no lo halló. Y le impactaba tanto que una mujer moribunda en el lecho tuviera más sentido su vida que la de él. No supo qué responder. ¿Cómo esta mujer tiene más sentido su vida que yo? Que yo al buscar todas las cosas.
Con el tiempo él fue investigando, fue conociendo más y al final entregó su vida a Cristo. Porque se dio cuenta dónde está el verdadero sentido de la vida. Que él estuvo construyendo, edificando en el sinsentido. Que logró grandes cosas sin sentido. Y esta es la respuesta de Eclesiastés. Esto nos deja el final. Debajo del sol, todo es insuficiente. Pero cuando conocemos al Dios que está por encima del sol, encontramos aquello por lo que fuimos creados. Entonces, iglesia, amigos, ¿vale la pena todo esto que tú y yo vivimos? ¿Vale la pena? Sí, sí vale la pena. Cuando Cristo es el centro. Vale la pena cuando vivimos para aquel que nos creó, para aquel que nos amó, para aquel que se entregó por nosotros. Vale la pena porque nuestra historia ya no termina en vanidad, sino en la gloria de Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, ciertamente hemos querido de muchas formas querer tener una vida aparte de ti. Muchas veces ha sido de forma consciente, de forma retadora. Y otras veces ha sido de una manera que ni nos damos cuenta. Y surge la queja en nuestro corazón. Surge la náusea en nuestro corazón, Señor. Y gracias, Padre. Gracias por ayudarnos a ver qué tan lejos podemos llegar a estar sin ti. Qué tan engañados podemos estar sin ti. Para que al ver a Cristo Jesús, aquel que lo llena todo, aquel que nos reconcilia con el Padre, al verlo a Él, podamos decir, ya mi historia no termina en vanidad. Ya no hay vanidad. Ahora hay gloria, gozo. Y aun cuando las circunstancias nos hagan creer que es el final, tu palabra nos dice que no lo es. Que el final que nos espera es una vida eterna contigo. Gracias, Padre. No lo merecemos. No hay nada que podamos hacer para hallar sentido a nuestra vida. Pero qué bueno, Señor, que tú viniste a la historia a darle sentido a nuestra vida. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia Nacional Presbiteriana Cordero de Dios, Coyoacán, Ciudad de México.